Bueno, hoy os quiero hablar de una prueba diferente a la de determinación. Os quiero hablar de la autenticidad. ¿Cómo podemos verificar lo que es auténtico de lo que es falso? ¿Es importante saber distinguir lo auténtico de lo falso? Mucho, ¿no? ¿En cuántas parcelas de nuestra vida es importante eso, ¿no? Saber distinguir la verdad de la mentira. Hace ya unas semanas estábamos comentando el pasaje este de 1 Corintios 14:1, que dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero que sobre todo profeticéis. Decíamos en aquel entonces que la Iglesia Apostólica realmente tomó la fuerza, la determinación de tirar adelante el proyecto de Dios había puesto en sus manos de manera especial con este don maravilloso, el don de profetizar, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene este don? Estuvimos hablando de sus orígenes, pero especialmente pusimos la atención en cuáles habían sido las funciones en el crecimiento de esa iglesia pionera, ¿no? del nombre de Cristo. El espíritu de profecía había puesto a Cristo como fundamento de su iglesia, en primer lugar. ¿Fue ese espíritu el propulsor de la misión? ¿Ese espíritu ayudó a la unidad y a la defensa de la verdadera doctrina? ¿Fue usado para advertir de las dificultades que habrían en el camino? Y también dio a conocer la voluntad de Dios para su pueblo. Fijaros, grandes funciones la del espíritu de profecía. Vimos en la palabra de Dios también la evidencia de que una vez que pasó esa primera etapa del cristianismo y de los apóstoles, esa misión del espíritu de profecía seguía viva. Tenía que seguir en el seno de la iglesia que llevaba el nombre de Cristo y que ya el profeta Joel, de alguna manera, anunció para nuestros tiempos también en Joel 2:28, oye, antes de la segunda venida de Cristo, antes del regreso de nuestro Salvador Jesús, de nuestro Maestro, nuestros hijos y nuestras hijas tenían que profetizar, los ancianos tendrían sueños y los jóvenes tendrían visiones, ¿verdad? El apóstol Juan a más nos dice en Apocalipsis 12:17 que esa iglesia remanente que quedaría en pie antes de la segunda venida de Cristo tendría dos cualidades. Guardaría, ¿qué cosa? Los mandamientos de la ley de Dios y también tendría, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Y el mismo Juan nos aclara que ese testimonio no es otra cosa que el espíritu de la profecía. Así que tenemos definido unas características muy importantes para la iglesia de nuestros tiempos. Pero Jesús añade algo importante a tener en cuenta también en nuestros días. En Mateo 24:24 nos advierte de que habrán en nuestros tiempos también, ¿qué cosa? Falsos profetas, que harán grandes señales y milagros y que si él es posible con ellos, ¿quiere engañar a quién? Aún a los elegidos. Vienen a engañarnos, si es posible, aún a nosotros. Ahora, teniendo que afrontar tal falsificación, falsos profetas, falsos cristos, falsos evangelios, ¿es importante que podamos distinguir a los verdaderos de los falsos profetas en nuestros días? ¿Es importante o no? Si, como dice la palabra de Dios, con el último pasaje bíblico, si nos vamos a Apocalipsis 22:18, ¿qué es lo que leemos aquí? Vamos a ir todos a Apocalipsis 22:18. ¿Será que podemos añadir algo a lo que haya sido revelado del plan de la salvación?
Dice ahí, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade algo a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Una advertencia a tener en cuenta, sí o no. Entonces, a la luz de este pasaje, ¿cuál es la función de los profetas posbíblicos? ¿O es que con el canon bíblico se acabó los profetas? ¿Nos damos cuenta de cuál es el reto? ¿La iglesia sigue viva? Claro que sí. ¿La misión de la iglesia sigue viva? Por la gracia de Dios, seguirá viva hasta su segunda venida. Ahora, ¿cuál es el espíritu que nutre a la iglesia para dar el último pregón? ¿Cuál es el espíritu que le capacita? ¿Y qué función tenemos como pueblo portador del espíritu de la profecía en nuestros días? Otra pregunta. ¿Será que estamos seguros de que Ellen White cumple con el espíritu de la profecía? En nuestros días también está muy de moda, ¿no? Olvidarnos de Ellen White y hasta atacar su obra. Bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué función, a la luz de la palabra de Dios, tienen los profetas posbíblicos? ¿Qué les parece? La función fundamental que comparten con los bíblicos, ¿cuál puede ser? Si sabemos la función prioritaria de los profetas bíblicos, sabremos la función prioritaria de los posbíblicos. ¿Cuál era la función principal de ellos? Dar a conocer al pueblo primero quién era su Dios, cuál era su voluntad, qué bendiciones tenía preparadas no solo para su pueblo, sino para el mundo entero. Ensalzar las sagradas escrituras como única fuente de fe y de esperanza en el Mesías Salvador. Ese era el mensaje que tenían en común todos los profetas de todos los tiempos. El don profético en nuestros días tiene que ayudar también a comprender la palabra de Dios como fue con los profetas del Antiguo. La escuela de los profetas en tiempos de Samuel. ¿Qué hacían aquellos jóvenes? ¿Prepararse para qué? Para el servicio al Señor. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos en nuestras escuelas sabáticas? ¿Para qué estudiamos la palabra de Dios? ¿Para ser grandes teólogos o para prepararnos para llevar la verdad al mundo? Para vivir y llevar la verdad al mundo. Como en los tiempos apostólicos, también hoy debemos, como dice ese texto que conocemos muy bien de 2 de Timoteo 3:16, debemos usar la palabra de Dios ¿para qué? Para enseñar, para reprender, corregir, instruir en justicia, ¿verdad? Es un manual maravilloso de un estilo de vida basado en los principios de la verdad y de la justicia en Cristo Jesús. Busquen conmigo este pasaje, 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Epístola 1 de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahí tenemos a Pedro predicando, ¿qué cosa? El plan de la salvación al mundo entero, empezando ¿por quién? Por el pueblo de Dios, por su iglesia. Estos profetas del Antiguo Testamento estaban diligentemente indagando, investigando acerca de estas cosas, de esta salvación. Escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos.
Era el Espíritu de Cristo que les daba ese mensaje maravilloso de esperanza, de salvación. Y ahora dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sigue diciendo el versículo 12. A estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anuncian o son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Profetas bíblicos que escribían inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que había en ellos. Y ahora resulta que muchas de las cosas que escribieron ellos analizaban, no acababan de entender, estaba demasiado lejos el cumplimiento de sus profecías, pero las abrazaban con esperanza. Pero, ¿quién iba a deleitarse de la presencia de la primera venida de Jesucristo? Muchos de aquellos profetas no lo vieron, no lo experimentaron, lo experimentaron de otra manera diferente. En tiempo de Jesucristo hubo ese primer cumplimiento de la promesa y ahora nosotros andamos en ese segundo cumplimiento del regreso, ¿verdad?, del Mesías Salvador. ¿Y ahora quiénes son los profetas posbíblicos? A la luz de este pasaje, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes están cogiendo el mensaje de los antiguos profetas, elevándolos a la predicación del Evangelio inspirados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los que hemos confiado en la palabra de Dios, los que creemos y vivimos las bendiciones de aquellos profetas y hacemos nuestras su palabra de vida eterna. ¿Es un gran reto? Claro que sí. Es que el pueblo de Dios, el pueblo remanente, como nos recuerda Joel en Joel 2:28, todos nosotros estamos llamados a prepararnos como aquella escuela de los profetas, para que llegado el momento nos levantemos con el poder del Espíritu para enarbolar el mensaje de esperanza. Hubo en los tiempos bíblicos profetas, profetisas, Natán, Azarías, Eliezer, Miriam, Débora, Hulda, Juan el Bautista, cuyos testimonios nunca han formado parte del canon bíblico. No escribieron. Pero los testimonios, esos testimonios que recogieron otros y dejaron por escrito, todavía nos son útiles hoy como ejemplos a seguir de coraje, de fidelidad, de ser portadores de ¿qué cosa? Jesús le dijo a Juan el Bautista, o refiriéndose de él a los discípulos, él es el Elías que había de venir. Todos nosotros que formamos parte de lo que creemos ser la iglesia remanente, la palabra de Dios nos dice que somos ese Elías que tenemos que levantarnos antes de su segunda venida. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo mensaje de la reforma que se le dio a Juan el Bautista y al propio Elías en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue ese mensaje? Tomar la determinación, y qué bueno que haya salido esa palabra con los niños, tomar la determinación a quién vamos a adorar con nuestras vidas. ¿A quién vamos a dedicar nuestra vida en sacrificio vivo? ¿Al Dios verdadero o la idolatría del mundo que nos rodea? Así que la función de los profetas posbíblicos, como lo fue antes, es ensalzar siempre, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Primero, que nos da vida a nosotros.
el espíritu de la palabra que nos capacita para vivirla de manera auténtica y poderosa, que transforma nuestro espíritu dañado por el pecado en un espíritu llamado a brillar en medio de un mundo de tinieblas. En segundo lugar, ¿cómo distinguimos los verdaderos de los falsos profetas? La misma palabra de Dios nos da principios fundamentales para hacer esa distinción. Vamos a buscar o a recordar alguno de ellos. Isaías 8:20. El mensaje de estos profetas verdaderos debe armonizar con el testimonio de ¿quiénes? De los profetas anteriores que fueron revelados, la verdad que fue revelada en la palabra de Dios por aquellos profetas, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un profeta de Dios no puede contradecir al testimonio de profetas anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es inmutable y jamás va a enviar a mensajeros suyos con contradicciones, porque todos ellos tienen en común que han sido inspirados con un mismo espíritu. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. Segunda característica del profeta verdadero. Se cumplen sus predicciones siempre. Las predicciones que anuncia el profeta verdadero se cumplen siempre. ¿Dónde lo encontramos esto? Deuteronomio 18, 21 y 22. ¿Qué nos dice este pasaje? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Así que primera condición, no contradice a profetas de Dios anteriores. Segunda condición, se cumple lo que anuncia a través de él Dios. Tercera condición, qué importante es esta también, reconoce siempre la naturaleza del Dios encarnado, el verdadero y único Hijo de Dios. Primera de Juan 4, 2 y 3. Si quieren buscar, Primera de Juan 4, 2 y 3. Nos dice el pasaje, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. El verdadero profeta no puede desconocer o no puede contradecir la verdadera naturaleza de Cristo. 100% divina, 100% humana. Debe de reconocer su ministerio terrenal tanto como su ministerio celestial. Cuarta característica. El verdadero profeta de Dios se dará a conocer por sus frutos. Fijaros Mateo 7, 17, 20. No puede el árbol bueno dar malos frutos, declaró Jesús, ni el árbol malo dar buenos frutos, perdón. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es de pura lógica. Un mensajero del Señor, ¿qué es lo que quiere de su pueblo? Lo mejor. Lo quiere corregir, ¿por qué? Porque quiere lo mejor para su vida. Le quiere instruir en justicia, ¿por qué? Porque lo quiere liberar de la injusticia, del pecado y de la muerte. Así que Dios manda a un mensajero fiel, ¿a qué? A unas instrucciones de vida y de vida eterna para todos nosotros. Tanto la vida del profeta como los que aceptan su mensaje debe ser luceros en un mundo de tinieblas. Deben de aportar luz a la verdad.
a las bondades de la ley de Dios. Deben de caminar unificados y fortalecidos para cumplir con la misión de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra. Así que 4 características, recuerden. La primera, armonía en el mensaje de todos los profetas que vienen de Dios. Segundo, las predicciones de los verdaderos profetas se cumplen porque es Dios que los envía advirtiendo de las cosas venideras. Tercero, reconocen la naturaleza del Hijo de Dios. Y cuarto, deben de dar buenos frutos. Por sus frutos los reconoceréis. Y llegamos a Ellen White. ¿Es importante Ellen White en nuestros tiempos? ¿Por qué Dios a lo largo de la historia de su pueblo siempre ha mandado a hijos suyos con mensajes a su pueblo? ¿Cuál era el propósito de Dios para con su pueblo? ¿Que estuviera despierto? ¿Que fuera un pueblo sabio, entendido? ¿Que fuera un pueblo bendecido por su espíritu, capacitado, despierto? ¿Preservarlo de los engaños, de las mentiras? Quizás muchos de esos profetas dijeron, no te duermas y vuelve a la palabra. Recuerda lo que el Señor te dijo desde el principio, desde los orígenes de este mundo. Para los que, no sé si hay entre nosotros en esta mañana alguien que no conozca el Ellen White, ¿no? Pero ella formó parte de los pioneros de nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Desde bien pequeñita, con 17 años, en 1844, comienza su andadura, su ministerio. Ella fallece en 1915. Hasta ese tiempo está 71 años sirviendo al Señor en Estados Unidos, Australia, en Europa, predicando, abriendo nuevos territorios, escribiendo libros, reportajes, tratados. ¿Queremos estar seguros de su autenticidad? No hay otra manera de saber de su autenticidad si no analizamos su obra a la luz de los principios bíblicos que hemos comentado. Fijaros, si nos preguntamos, ¿su mensaje armoniza con el testimonio revelado en la palabra de Dios? Nos damos cuenta que esos 80 libros que llegó a escribir a la luz de la palabra de Dios, vemos que armonizan en su totalidad con el mensaje bíblico, como ella, con la sabiduría que le dotó el Señor y en completa armonía con el texto bíblico, ensalza por encima de todas las cosas, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cuando yo empezaba a estudiar la palabra de Dios y andaba en un buen recorrido de su lectura completa, me llegó el reto de poner a prueba la obra de Ellen White. ¿Saben? Si yo no hubiera empezado a leer la palabra de Dios y tuviera una base escriturada, inspirada por Dios, yo no tenía instrumentos útiles para llevar a la prueba la obra de Ellen White o de otros hijos de Dios. ¿Pero qué me sucedió cuando empecé a analizar y a leer su obra? Me quedé pregnado. ¿Cómo podía esta mujer tener esa sabiduría tan grande si no era, sin lugar a dudas, porque el Espíritu de Dios la había capacitado y la inspiraba en aquellas obras? Cuando llevamos a la segunda prueba, la prueba de ¿se cumplieron las predicciones que ella anunció? Hay dos reseñas claves importantes.
Una se dio en 1890 con el surgimiento del moderno espiritismo que hoy tenemos, un movimiento que defendía el contacto con los espíritus de los muertos, ¿verdad? Ella ya pronosticó en aquel tiempo, 1890, que ha pasado tiempo, pronosticó que ese movimiento crecería y se haría uno de los engaños más poderosos en nuestros días. Hoy tristemente se ha cumplido eso y este movimiento está adquiriendo millones y millones de seguidores en todo el mundo. ¿Era posible en aquel tiempo calcular el empuje que tendría ese engaño? Cuando en Estados Unidos imperaba en sus días el anticatolicismo, Ellen White pronosticó cambios en las bases del mundo protestante de tal índole que, como hoy estamos viendo en el movimiento ecuménico, haber rechazado la interpretación bíblica a la luz de esa profecía y la escuela profética historicista, de alguna manera esa barrera que separaba el mundo protestante del mundo romanista iba a caer y cada vez iban a estar más unidos en escuelas que no son bíblicas, en escuelas que están falsificando el cumplimiento de la verdad bíblica en nuestros días. Por sus frutos los conoceréis. Hoy la Iglesia Adventista no sería lo que es sin la obra y la inspiración de esta mujer. Las escuelas, las editoras, la obra misionera médica, la obra misionera en todo el mundo. La medicina moderna todavía está viendo cómo aquella mujer, los postulados que defendió en su tiempo, cuando no existía prácticamente la medicina, hoy se pueden corroborar sin ningún problema. En Estados Unidos, la Universidad de Andrews, en 1982 hicieron un estudio que cambiaba el comportamiento de los adventistas cuando, además de nutrirse de la palabra de Dios, tenía una lectura y un conocimiento de las obras inspiradas de Ellen White. ¿Saben cuál fue el resultado? Que aquellos que se nutrían, además de la palabra de Dios, de esa verdad revelada para nuestros días, eran los hermanos más implicados con la obra misionera de la Iglesia remanente. Qué interesante, ¿no? ¿Queremos recibir el espíritu de profecía alimentándonos de la palabra de Dios y obedeciendo a sus profetas? Si queremos cumplir con el plan que Dios tiene establecido para todos nosotros, no olvidemos el gran privilegio como tenemos de formar parte de un pueblo remanente, un pueblo fiel que lleva su nombre. Lleva su nombre no solamente porque un día fuimos bautizados, no. Llevamos su nombre porque amamos su nombre, porque amamos el espíritu que emana de su nombre y de su carácter, y en ese alimento que anhelamos recibir todos los días a través del testimonio bíblico y posbíblico, nos estamos preparando como aquella escuela de profetas en tiempo de Samuel para dar el último pregón al mundo. Nos damos cuenta del gran privilegio que hemos recibido y lo valoramos en su justa medida. No apaguéis el espíritu, dice 1 Tesalonicenses 5, 19 al 21. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener, ¿qué cosa? Lo bueno. Para los adventistas, la sola escritura sigue estando vigente. Nuestra fuente y nuestra base del conocimiento de la palabra de Dios es la base de toda nuestra creencia. Nada nuevo ha aportado Ellen White, ni ella, ni nadie más a nuestra fe. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos
para que nuestra fe en la palabra de Dios sea viva y podamos ser lumbreras en un mundo de tinieblas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo mantenemos viva la palabra en nosotros? En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Recuerdan, verdad, el pasaje? Hechos 4:12. Ellen White ayudó a los pioneros en la comprensión de la palabra y en concluir con las doctrinas que se han ido descubriendo a lo largo de los tiempos de la Iglesia de Cristo. Pero en el primer libro que ella escribe en 1851, ese libro, hay una cosa que escribe en la página 78, primeros escritos, que dice así: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y de práctica, y por esa palabra hemos de ser todos, ¿qué cosa? Juzgados. ¿Lo ponemos en práctica esto en nuestras vidas? Pedro, en el día de Pentecostés, reconoció públicamente la lluvia temprana. ¿Recuerdan? Ellos empezaron a hablar en lenguas extranjeras, ¿qué cosa? Empezaron a anunciar el plan de la salvación al mundo en Cristo Jesús. Aquellos que escuchaban estaban escandalizados, no entendían lo que estaba pasando. Y Pedro ratificó, oye, ¿se está cumpliendo qué cosa? La profecía de Joel. La lluvia temprana del Espíritu Santo. La pregunta que yo os quiero compartir en esta mañana es: ¿queremos compartir una vida más segura en Cristo Jesús? ¿Queremos recibir el poder de su Espíritu para caminar aferrados a sus promesas? ¿Quieres ser prosperado en tu ministerio como verdadero hijo e hija de Dios? ¿Quieres ser portador de su verdad con tu vida, con tu esfuerzo, con tu entrega, con tu dedicación? Escucha y practica los consejos del Espíritu de la profecía, tanto en la Biblia como el privilegio que tenemos también de tenerlos en las obras de Ellen White. A veces, y por eso estudiamos la Biblia todos los días, y por eso venimos de sábado en sábado en la escuela sabática a repasar la Biblia, a veces hay pasajes difíciles, ¿sí o no? Hay pasajes difíciles. Y solamente si estamos conectados al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, Él es el que nos va a capacitar para comprenderlos y entendernos de la debida manera. Él nos lo ha prometido y así lo va a cumplir. Lo ha cumplido hasta aquí. Confiemos en ello, que así será. No olvidemos las palabras del rey Josafat: creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de Crónicas 20:20. ¿Somos un pueblo privilegiado? Sí, pero tenemos una gran responsabilidad. Cuidado, qué uso hagamos de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos hoy. Ojalá hagamos un buen uso de ese privilegio. Y como verdadera iglesia remanente, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, de guardar los consejos dados por los profetas, también por la hermana Ellen White para nuestros días, y que esa lluvia tardía que tanto anhela nuestro Padre Celestial y su único Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, anhelan que sea derramada sobre cada uno de nosotros, para que con una sola voz y con un solo espíritu nos levantemos a proclamar la gloria de su reino que ya gobierna en tu vida y en mi vida. Que Dios nos bendiga. Amén.